Saludo a las amigas y amigos que acompañan en esta casa legislativa y a aquellos que nos siguen por medios electrónicos, a los representantes de los medios de comunicación, diputados y diputadas. Quienes integramos el grupo parlamentario de Partido Acción Nacional ante la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167, fracción segunda, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforme el artículo 19, fracción tercera de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato, y se adiciona una fracción 50 al artículo 77, recorriendo la subsecuente, y se reforma la fracción 49 del mismo artículo de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, con base en la siguiente exposición de motivos. El derecho a la educación es uno de los principales derechos humanos reconocido y defendido a nivel internacional en multitud de instrumentos jurídicos, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 26 proclama el derecho de toda persona a recibirla y a que ésta busque el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades. Este compromiso internacional que en México y en Guanajuato compartimos con absoluta certeza y determinación, se ha refrendado durante las décadas siguientes en documentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre muchos otros. Para cumplir con ello y con el deber que nos une hacia las nuevas generaciones en nuestro país, hemos desarrollado gigantesca estructura presupuestal, institucional y social, en la que participa tanto el sector público como los particulares, para brindarle a los niños, a los jóvenes y las familias la mayor variedad posible de opciones académicas, con el objetivo de que todos aprendan y puedan utilizar esos conocimientos como herramienta para construir su vocación y su vida en libertad y progreso. Sin embargo, para que todos los esfuerzos que llevamos a cabo rindan plenamente sus frutos, es necesario prevenir y atender los casos de abandono y de deserción escolar, con la conciencia de que cuando un niño o un joven abandonan repentinamente sus estudios, ello no solo implica que probablemente se están transgrediendo sus derechos a recibir formación académica, sino que ello también constituye una grave señal de alerta en el sentido de que pudieran estar en riesgo de sus derechos. Es necesario reafirmarlo. Si un niño o un joven deserta inexplicablemente de la escuela, esto no es normal y no debe de ser recibido por la sociedad y las instituciones con simple resignación, sino que es necesario que actuemos para conocer el caso. Si simplemente se abandonó una escuela para integrarse a otra o para aprovechar alguna de las diversas opciones contempladas en la legislación, entonces no hay problema. Pero si hay un abandono absoluto de la educación básica,
entonces sí tenemos que actuar. Y además verificar que no se trate de una señal de transgresiones aún más graves a los derechos de ese estudiante. Por ello, los diputados y diputadas del Congreso, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, en el Congreso del Estado, celebramos las modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el sentido de involucrar tanto a las autoridades educativas como a las procuradurías de protección en seguimiento y atención a estos casos. Y consideramos que es necesario refrendar específicamente estas facultades institucionales en las leyes de nuestro Estado. En concreto, proponemos reformar el artículo 19 de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato y el artículo 77 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, para afirmar esta obligación de manera que la Secretaría de Educación de nuestro Estado diseñe y ponga en marcha todos los mecanismos que se requieran para detectar estas situaciones de abandono e informarlas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos convencidos de que esta modificación es necesaria, tanto para armonizar nuestra legislación local como para fortalecerla en la ley y en la vida práctica de nuestras instituciones y de esta sociedad guanajuatense. El concepto de que el derecho a la educación no es renunciable, sino que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligatoria en los niveles básico y medio superior. Aprender no garantiza prosperidad, pero esto solo es posible cuando hay educación. Por lo tanto, la mera resignación ante el abandono escolar implica simplemente resignarnos ante la marginación de una niña o un joven para el resto de su vida. Eso es injusto, es ilegal y es inadmisible. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá de ser aprobada el siguiente. 1. Impacto jurídico. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república compuesta de estados libres y soberanos. En todo lo concerniente a su régimen interior, a su vez, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en sus artículos 37 y 56, establece la facultad del Congreso del Estado como poder legislativo y con el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar el marco jurídico de nuestro Estado. En este caso, se reforma el artículo 19, fracción 3 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato y el artículo 77, fracciones 49, 50 y 51 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. 3. Impacto administrativo. Implicará que la Secretaría de Educación en Guanajuato asuma tanto la facultad como el compromiso de establecer los mecanismos que permitan informar a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes respecto a los casos de asistencia irregular, abandono y deserción escolar entre los alumnos que cursen educación básica y media superior. 3. Impacto presupuestario. Considerando que la iniciativa que aquí presentamos no se traduce en la creación de nueva infraestructura
dentro de la administración pública y no requiere necesariamente de la creación de nuevas plazas, no implica un gasto nuevo para contemplarse en el presupuesto estatal. 4. Impacto social. Una vez que entre en vigor las reformas, permitirán que la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tenga conocimiento de los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar, de forma que, si fuera necesario, pueda intervenir directamente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de dichos alumnos y prevenir situaciones de mayor gravedad. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada.